Hola mis queridos hermanos y queridos amigos. Vamos a tener un día más un estudio bíblico, como todos los días desde ya hace mucho tiempo. Estamos intentando recibir alimento espiritual cada tarde. Y bueno, hoy es miércoles y ya estamos a 4 de agosto. Miércoles 4 de agosto. Y hoy vamos a continuar estudiando el libro de Génesis. Hemos empezado a estudiar el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, los libros que escribió Moisés, para los judíos la Torá. Y estamos pues justo empezando en el libro de Génesis. Estamos de hecho en el versículo 1. El último estudio estábamos en el versículo 1 y seguimos en el versículo 1. Así que bueno, no va a ser así, siempre. No va a ser cada versículo del Pentateuco estar varios estudios. Entre la introducción y lo que representa ese versículo 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Bueno, es un tema amplio y que nos da para poder detenernos ahí varios estudios. Entonces, bueno, nos vamos a dejar llevar por el Señor, a ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar en esta tarde. Aprender un poquito más de las cosas que su palabra, la palabra de Dios, nos da y como alimento espiritual para nosotros. Lo primero que vamos a hacer es una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija y entonces sí comenzamos este estudio bíblico. Déjame que estoy quitándole el sonido al teléfono porque... Muy bien. Vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor su dirección y comenzamos el estudio. Padre, te damos gracias un día más por cuidarnos y podernos dar esta oportunidad de reunirnos en tu nombre alrededor de tu palabra. Queremos pedir tu dirección para que todo lo que digamos y hagamos a partir de este tiempo venga de ti. No queremos que sean nuestras ideas de hombres. Queremos recibir tu palabra, escuchar tu voz, dejar que tu palabra nos hable. Tú has constituido en tu iglesia ministerios, entre ellos pastores y maestros, para que esa palabra sea explicada y la podamos recibir, así como el pan espiritual que comemos y que nos bendice, nos alimenta. Porque como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que queremos escuchar esa palabra, guíanos y que todo esté bajo el control del Espíritu Santo. Danos sabiduría, bendice a mis hermanos que escuchen este estudio, bendice a tu iglesia, envía obreros a tu mies porque la mies es mucho y los obreros son pocos. Gracias Señor, quedamos en tus manos de esta manera pidiéndote esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos queridos hermanos, me alegra volver a veros un día más. El poder estar juntos un día más siempre es una bendición. Si queréis podéis ir abriendo vuestras Biblias en Génesis, capítulo 1, versículo 1. Ahí vamos a continuar la meditación. Y bueno, saludar a todos. Hacer un repasito de los hermanos que han escrito en el chat en directo. A ver quién escribió por aquí. José María ha escrito el primero. Buenas tardes, José María. Juan Bermudo, bendiciones. Benito, buenas noches. Benito, Carmen Reyes, buenas noches. David, Liliana y hijos David y Daniela, bendiciones también para vosotros. Beatriz, buenas noches y bendiciones. Y Ana Rita, muchas bendiciones, dice Ana Rita, para todos. Qué generosa Ana Rita. Nos ha dado muchas bendiciones para todos. Muy bien, pues que el Señor nos esté guiando a partir de ahora en este estudio. Recordamos Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estábamos hablando el otro día del principio y hablábamos de Dios, Elohim, porque esa sería la primera palabra que aparece en las Biblias en el texto original hebreo. En el hebreo dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra.
Vamos a hablar de la palabra creó. La palabra creó en el hebreo es bará. Y esa palabra bará significa crear absolutamente de la nada. El ser humano tiene capacidad creativa. Nosotros los seres humanos podemos crear cosas. Podemos crear obras musicales, podemos crear pintura, podemos crear escultura, podemos crear máquinas, elaborar de esa forma cualquier tipo de artesanía. En fin, el hombre tiene la capacidad de crear. Tenemos ese espíritu creativo que nos ha venido de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Pero no podríamos utilizar esta palabra griega, bará, porque esta palabra, hebrea, he dicho griega, es hebrea. Esta palabra hebrea, bará, significa eso, crear de la nada, crear absolutamente de la nada, de lo que no existe. Y nosotros no podemos hacer eso. El ser humano tiene la capacidad creativa, pero creamos de las cosas, utilizando las cosas que ya están, que ya existen, que ya Dios creó. Nosotros podemos coger de esas materias que están ahí, que Dios ya creó, y combinándolas y desarrollando nuestra imaginación, pues entonces sí podemos crear. Pero solamente Dios puede crear de la nada. Nosotros los hombres partimos de las cosas creadas. Este verbo bará aparece 44 veces en el Antiguo Testamento y siempre relacionado con Dios, siempre. ¿Por qué? Porque es el único que puede crear de la nada. O sea, en el principio, decíamos el otro día, creó Dios los cielos y la tierra. O sea, no existía, no había nada. Y Dios habló y aparecieron los cielos y la tierra, o sea, el universo. Y a partir de ahí, en este texto de Génesis capítulo 1, va a aparecer en diferentes momentos, va a aparecer la palabra creó. 3 veces va a aparecer. Y significa eso, crear de donde no existía, crear de la nada. Dios participando en la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y haciendo que aparezcan cosas que no existían. Para nosotros, claro, miramos y vemos todo lo que existe, ¿no? Pero, ¿cómo fue que se le ocurrió a Dios crear todo esto? ¿Cómo fue que Dios de pronto dijo, voy a crear un universo, voy a crear esferas de materia que van a ser planetas, que unas con fuego van a ser soles, estrellas, vamos a crear en la Tierra? Claro, Dios es creativo, es absolutamente creativo. Él puede, todo lo que imagina lo puede hacer. Todo lo que quiere lo hace. Con el poder de su palabra, Él dice y las cosas ocurren. Él habla y las cosas aparecen. Ese es el Dios todopoderoso que nos describe la Biblia, que nos describe la Escritura. Y este Dios, pues, está creando, como decíamos el otro día, Elohim, un Dios en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en el versículo 1 dice que Dios creó en el principio. Podemos ver a lo largo de la Biblia cómo la acción de la creación se le atribuye tanto al Padre como al Hijo como al Espíritu Santo. Por ejemplo, en primera carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 6, ahí se habla de Dios el Padre y de el Hijo como los creadores de todas las cosas. Lo podemos leer. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Ahí está. ¿De dónde proceden todas las cosas? ¿Cómo aparecieron todas las cosas? Del Padre. Todo proviene del Padre. Pero mira lo que dice a continuación. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Te das cuenta? En el mismo versículo se habla de Dios como creador y de el Hijo como creador.
Porque de Dios el Padre dice que de Él proceden todas las cosas. Y de Cristo, dice, y un Señor, Cristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Un poquito más adelante en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículo 9, dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. No sé si era este el versículo que quería leeros. Creo que no. Hay uno aquí en Efesios que dice que Dios del Padre creó todas las cosas. Igual me equivoqué al apuntar el texto. Bueno, es igual, tengo más versículos. Será por versículos, ¿no? Ahí lo tenemos en Génesis 1.1, en 1 Corintios 8.6, también acerca del Hijo como Creador, ya que estamos aquí en Efesios justo al ladito, en Colosenses. Ahí se nos habla de Cristo como Creador. Dice en Colosenses 1.16. Colosenses 1.16 dice, porque en Él, y está hablando ahora de Cristo, que es el primogénito de toda la creación, dice, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, escucha ahora lo que dice, fue creado por medio de Él y para Él. Y está hablando de Jesucristo. También en el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, creo que es el versículo 10, a ver, en Juan 1:10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de Cristo, el Verbo que ha sido encarnado, que ha venido al mundo, y dice que por Él, por Cristo, el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció, el mundo le rechazó. Si hablamos del Espíritu Santo, igualmente encontraremos textos en la Biblia que hablan del Espíritu Santo también como creador. Por ejemplo, podemos leer en Isaías 40, versículo 12 y 13. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Nota que está hablando del Espíritu de Jehová y dice que el Espíritu de Jehová mide las aguas con el hueco de su mano, los cielos con su palmo. Está hablando de la acción del Espíritu Santo en la creación. O un texto muy claro, muy directo, como es el Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, 30. Dice, envías tu Espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Envías tu Espíritu y son creados. Y recuerda que el otro día lo dijimos, en Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios en la creación, creando, participando. Entonces, esa palabra, bara, como hemos dicho, siempre se relaciona con Dios. Solamente Dios puede crear de la nada. Nadie más puede hacer eso. La ciencia y la tecnología y el mundo moderno en sus diferentes formas ha sido capaz de hacer cosas tremendas. Se puede llegar a manipular la genética, en el mundo de la informática se puede crear inteligencia artificial, se pueden hacer muchas cosas, pero no de la nada. Todo eso que se consigue es partiendo de las cosas que ya fueron creadas. Este verbo de bara, como hemos dicho,
solo se puede atribuir a Dios, y 44 veces que aparece en el Antiguo Testamento siempre es relacionado con Dios. Mira, la ciencia puede explicar las leyes que rigen el universo, pero no pueden explicar el origen de todas esas cosas. La Biblia nos explica el origen, nos dice cómo fue, cómo ocurrió. ¿Cómo fue? Dios lo creó, y creó Dios. ¿Cómo lo creó? De la nada. No existía nada y Dios lo hizo. La ciencia no puede explicar eso. Mediante el método científico, mediante la ciencia, no se puede llegar a dar una explicación de por qué existen las cosas, de dónde vienen, cómo aparecieron. Las diferentes teorías, las que tienen más peso, como la teoría del Big Bang y después todo lo que es el evolucionismo, bueno, pues no da una explicación satisfactoria. No nos explica cómo se crearon las cosas. Se da una explicación de que ya estaban ahí, pero ¿de dónde salieron? ¿Quién las creó? ¿Cómo aparecieron? ¿Por qué adoptaron las diferentes formas? ¿Por qué se pusieron las cosas en orden? ¿Por qué el universo entero se estableció en un orden de estar en órbitas, planetas, todo en movimiento, todo organizado en galaxias, en sistemas solares, y después lo más complejo de todo, la Tierra y la vida que apareció en la Tierra? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo es que esa vida apareció ahí? O sea, forma parte todo de un propósito. No podemos hablar de una creación tan perfecta, con todos los propósitos que vemos en la creación, y pensar que eso ocurrió, como la ciencia evolucionista trata de explicar, así por casualidad. O sea, no es posible. Todo está en su perfecto orden, todo está en su perfecta proporción. Por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra es tal que el Sol calienta la Tierra pero no la quema. A eso hay que sumarle pues la proporción, ¿no?, de los gases que hay en la atmósfera, que si el campo magnético, que si todas las cosas. Si estuviésemos más cerca del Sol moriríamos quemados, si estuviésemos más lejos la vida sería imposible porque nos moriríamos de frío. Si los extremos de la temperatura de la Tierra ascendieran o descendieran solamente 10 grados centígrados durante un año, no habría vida en la Tierra. Con todo esto del cambio climático, se dice que solamente 2 o 3 grados que aumente la temperatura de la Tierra provocará catástrofes, hará que la vida se vuelva muy, muy difícil. O sea, el equilibrio es tan fino, tan perfecto, que fíjate, hablamos de cosas tan grandes como la Tierra en el universo inmenso, y estamos hablando solamente que una variación de unos pocos grados haría imposible la vida en la Tierra. O sea, la Tierra está donde tiene que estar, en la distancia en la que tiene que encontrarse. Pero igual que eso, otras muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos la Luna, el satélite de la Tierra es la Luna. La Luna se encuentra a 386.000 kilómetros de la Tierra. Entonces, la Luna está en órbita. La gravitación de la Tierra hace que la Luna se mantenga en el sitio donde está y vaya girando alrededor de la Tierra. Bien, está a 386.000 kilómetros. ¿Creéis que es importante que la Luna esté ahí? ¿Qué pasaría si no tuviésemos Luna? Dices, bueno, pues sería menos romántico por la noche, ¿no? Cuando miras la luna llena y te inspiras y le dices a tu amada o a tu amado, mira la luna y tal. La luna no es solamente para que sea romántico y sea bonito. La luna juega un papel fundamental, por ejemplo, en las mareas. Las mareas en la Tierra son los movimientos que los océanos hacen. Cada día se están moviendo los océanos y se mueven a causa de la gravedad, la atracción de la Luna. La Tierra tiene gravedad y atrae las cosas, pero la Luna también y atrae las cosas. Entonces, allí, en el sitio del planeta donde está la Luna, las aguas son atraídas hacia la Luna y eso hace que las mareas vayan hacia un lado, se vayan hacia otro. Según la Luna, conforme va girando alrededor de la Tierra, y la Tierra también gira sobre su propio eje,
pues en la posición en la que está la Luna, las aguas van hacia esa zona. Y eso provoca, esas corrientes que hay en las mareas, son una forma de limpieza. Un agua estancada que no se mueve se pudre más rápido. Un agua que está en movimiento es un agua que está más limpia. Pero tiene que ser así. La Luna tiene que estar a 386.000 kilómetros. ¿Qué pasaría? ¿Qué creéis que pasaría si la Luna se encontrase mucho más cerca? Por ejemplo, a 200.000 kilómetros de la Tierra. ¿Qué creéis que ocurriría? ¿Alguien tiene alguna idea? Pues que las mareas serían tan fuertes que todas las costas, kilómetros y kilómetros hacia el interior, quedarían inundadas por el mar. Las mareas serían tan fuertes, la atracción de la Luna al estar mucho más cerca de la Tierra, la atracción sería tan fuerte que provocaría que las mareas fuesen grandísimas. Entonces, aquí en el Mediterráneo, como el mar Mediterráneo es un mar pequeño, la marea no sube demasiado. Casi a veces ni lo percibes, no te das cuenta. Si te vas al norte de España, en el Atlántico, te vas al mar Cantábrico, que claro está conectado con el océano Atlántico, y entonces ahí sí que te das cuenta de las mareas. Cuando la marea está baja ves la señal por donde estuvo y ves que por lo menos hay 2 o 3 metros de profundidad. Entonces todo eso, bueno, está dentro de un orden, ¿no? Pero si la Luna estuviese mucho más cerca de la Tierra, las mareas, la atracción de las aguas sería mucho más fuerte, y eso quiere decir que se inundarían, en tierra se inundarían kilómetros, tierra adentro cada vez que las mareas se moviesen. O sea, no podrías tener una casita en la playa. Bueno, tendrías una casita en la playa durante unas horas. Durante otras horas la playa estaría kilómetros lejos. Y como eso, todo lo demás. El eje de la Tierra está inclinado 23 grados. El eje de la Tierra tiene una inclinación de 23 grados. Dices, no podría estar a 30, 40, no podría estar totalmente vertical, sin inclinación, 0 grados. Bueno, pues si no tuviese esa inclinación de 23 grados y los polos estuviesen totalmente horizontales, sin ningún grado de inclinación, pues eso haría que la cantidad de hielo que se formaría en los dos casquetes polares se extendería prácticamente por todo el planeta. O sea, el hielo sería, la cantidad de hielo en los dos casquetes polares sería inmenso, o sea, haría que la vida en la Tierra sería casi imposible. El hecho de que la Tierra esté inclinada a 23 grados hace que mientras en un hemisferio es invierno, en la otra parte es verano. Entonces eso permite que durante 6 meses se puedan acumular hielos, pero en los otros 6 meses del año pues hace calorcito y los hielos se derriten y siempre tiene ese equilibrio. La Tierra, un equilibrio que se está rompiendo, porque ya sabéis que con todo esto del cambio en el clima, del cambio climático, los hielos en el planeta se derriten y están pasando cosas que van a traer consecuencias graves. Pero es el efecto del hombre en la Tierra. La mano del hombre está provocando que eso ocurra. Llevamos décadas devastando selvas para sacar los recursos de las maderas, de todo. Se eliminan hectáreas y hectáreas, millones de hectáreas de bosques para campos de cultivo, para ganado que paste y para otras cosas. Y bueno, el consumo en exceso de agua, en fin, de todos los recursos, la quema de los combustibles fósiles que envían a la atmósfera toneladas y toneladas de gases venenosos cada año. Bueno, el efecto está provocando que la creación, como dice la palabra de Dios, está gimiendo, está quejándose. Vamos a leer algunos textos. Vámonos a Hebreos, capítulo 11. Versículo 3. Hebreos 11:3. Dice allí:
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esa es la palabra bara, y creó Dios. Lo que no existía fue hecho por la palabra de Dios. Y nosotros lo creemos por fe, porque la palabra de Dios dice que fue así. Entonces nosotros lo aceptamos, lo recibimos. Tiene que ser por fe, pues porque no podemos meter en un laboratorio eso para hacer un experimento y comprobarlo científicamente. Pero aunque sea por fe y no lo podamos demostrar científicamente, sí que las evidencias apuntan a que es la única explicación viable hoy por hoy. Nadie ha sido capaz de dar otra explicación que pueda satisfacer el principio de por qué existen las cosas, de cómo es que existen y todo lo que ya hablamos. En Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios tiene ese poder. Él puede hablar de lo que no existe y aparece y es creado. Él puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Por eso dice, da vida a los muertos. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede devolver la vida a un muerto? ¿La ciencia? No, no puede ni mantenernos vivos. La ciencia, mira que ha avanzado muchísimo y es capaz de prolongar la vida en algunos casos, ¿no? Incluso de una forma artificial, mediante máquinas se pueden mantener el corazón funcionando y los riñones funcionando y los pulmones funcionando. Pero un cuerpo puede estar funcionando, pero haber sido diagnosticado muerto. O sea, ha habido muerte cerebral y la ciencia no es capaz de volver a una persona hacia la vida. Puede dejar el cuerpo funcionando con las bombas ahí que bombeen la sangre y hagan la diálisis ahí y haga todo, pero es todo artificial, ya no hay vida. La ciencia no puede crear vida, no puede resucitar a un muerto. Ahí dice dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el único que puede hacer eso, por el poder de su palabra. En 2 de Pedro 3:5 estamos viendo cómo la palabra de Dios nos enseña acerca de esta verdad de que Dios creó todo de lo que no se veía. Dios creó por el poder de su palabra. También aquí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ahí está, dice que hay gente que ignoran, pero fíjate que dice voluntariamente. Dice, estos, ¿quiénes son estos? Bueno, lo podemos mirar un poquito más atrás en el contexto. Está hablando resumiendo, está hablando de los que no creen, de los que han decidido no creer, y en el contexto está hablando de gente que aún puede estar en la iglesia, gente que pueden estar en la religión, pero que su naturaleza todavía forma parte del viejo hombre. No han nacido de nuevo. Para tener una nueva naturaleza hay que nacer de nuevo. Y aquí Pedro incluso utiliza esa idea de que la cerda lavada vuelve a revolcarse en el cieno, en el barro, y el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, cada cual según su naturaleza. Hay gente que puede decir, yo soy cristiano, pero el que yo diga soy cristiano no significa que lo sea. Mi naturaleza delata qué es lo que soy. Como dijere Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces aquí, en ese contexto es cuando dice en este versículo, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Hay gente que estando en iglesias cristianas o gente que se denomina cristiana, pero cree la teoría de la evolución. Cree que las cosas aparecieron así sin más
sin ningún propósito, sin que nadie las creara, simplemente aparecieron. A veces se tratan de mezclar conceptos, porque claro, si uno dice yo soy cristiano, creo en Dios, entonces vas a negar que Dios creó todas las cosas. Y algunos lo que dicen para armonizar, estar a bien con todo, algunos dicen, bueno, es que Dios debió crear las cosas básicas y ya dejó ahí todo, y ya fue la propia naturaleza la que fue desarrollándose y fue. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Por eso estos lo ignoran voluntariamente, que Dios, en el tiempo antiguo, al principio, como dice ahí en Génesis, en el principio, pues estos ignoran que todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. La presión, yo entiendo que la presión en este mundo es muy grande y se trata de hacer que sea normal estas teorías de la evolución. Hasta tal punto que si tú crees otra cosa, eres un bicho raro. Hace poco yo os refería en un estudio que me sorprendió y me enfadó, porque estaba escuchando en un programa en la radio y estaba escuchando que estaban hablando de cosas, no sé muy bien de qué hablaban porque llegué a ese momento a escuchar la emisora y estaban hablando de los terraplanistas, los que dicen que la Tierra es plana. Y estaban hablando de eso y estaban diciendo pues que es increíble, ¿no?, que haya gente que pueda creer eso. Cuando estamos llenos de imágenes de las naves espaciales que salen al espacio y nos muestran en vídeos, porque una foto, puedes decir una foto y la Tierra, aunque sea un círculo, dices, pero es plana. O sea, tiene que ser plana de alguna forma, ¿no? Y no, pero hay vídeos en los que se pueden ver los satélites girando alrededor de la Tierra y se ve el globo terráqueo. O sea, es algo que es como absurdo decir cómo hay gente que pueda decir que la Tierra es plana. Eso es hace más de 500 años cuando Colón, bueno, pues dices, vale, que algunos creyesen eso, está bien. Pero hoy en día puede ser que todavía hay gente que lo cree, ¿no? Y están hablando de esto, y entonces uno de los que están ahí en la tertulia, de pronto dice, no, claro, es que en este mundo pues hay gente para todo, porque después están también los creacionistas, los que creen que Dios hizo todas las cosas. ¿Cómo? Y entonces a mí me sorprendió que de pronto se pusiesen a hablar así de eso y que hablasen en ese tono, incluso comparando a los creacionistas con los terraplanistas. O sea, estaban dando como por sentado que la ciencia ha demostrado la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, que es como que la ciencia ha demostrado que los creacionistas estaban equivocados y que y estás escuchándoles y están diciendo una sarta de mentiras. Pero claro, están hablando en un tono, están argumentando de una forma que yo, porque soy cristiano y sé en lo que creo, y mi fe no está fundamentada simplemente en una idea vaga. No, yo estoy preparado para discutir con cualquier evolucionista y poder desbancar sus ideas y comprometerle para que él no pueda decir nada en contra de lo que yo le presento. Yo estoy preparado para eso. Pero ahí la gente está escuchando esta tertulia y si alguien de pronto estaba por ahí pensando, sí, yo creo que Dios lo hizo todo, y de pronto te están diciendo, pero es ridículo que creas eso, hombre, es como los terraplanistas que se piensan que la Tierra es plana y tal y no sé qué, tú de pronto dices, no sé en qué estaría pensando yo. Claro, si la ciencia lo ha demostrado todo. Mentira. Es una de las grandes mentiras de Satanás de este tiempo. Claro, nuestros hijos, desde el colegio, después en el bachillerato, incluso en la universidad, en los diferentes niveles de estudios, les enseñan la teoría de la evolución como una ciencia demostrada. Y claro, si te lo dicen los maestros, si te lo dice el sistema educativo, si en los programas de radio, si los documentales que ves en National Geographic te hablan de que la evolución, qué sabia que es, que lo ha hecho todo así, ¿la evolución lo ha hecho? O sea, es como hablar de una idea abstracta
con poderes para hacer cosas con propósito? ¿De dónde viene eso? ¿De Satanás? ¿Del enemigo? O sea, Satanás trata de negar las cosas de Dios, trata de que el mundo crea sus mentiras. Fue el jefe de relaciones públicas de Hitler. Cuando Hitler estuvo en sus batallas políticas para conseguir el poder en Alemania, Hitler estuvo muchos años intentando ganar las elecciones y adquirir de esa forma el poder en su país, en Alemania, y hubo muchos cambios, hubo muchas etapas, perdió las elecciones varias veces, quedó segundo en algunas ocasiones, hasta que las ganó finalmente. Pero bueno, es otra historia. Lo que voy es que su jefe de campaña, el último de los últimos que tiene, él dijo una cosa. Él dijo, repite una mentira 1000 veces y al final se convertirá en verdad. La gente se la creerá. O sea, tú una mentira, repítela una vez, otra vez, otra vez, otra vez, 1000 veces y al final la gente se la cree. Y eso es lo que la evolución está haciendo. Porque la evolución no tiene un fundamento científico creíble como para decir esto es así. No puede establecer leyes. Como dice la palabra, es teoría, una teoría. Sí, y los evolucionistas te van a tratar de liar porque te van a decir, sí, es una teoría pero que se fundamenta en la observación, en hechos demostrables bajo la observación y tal y no sé qué. No, pero no es suficiente. O sea, faltan los eslabones. ¿Has oído el eslabón perdido? ¿Has oído hablar de eso? A día de hoy todavía no lo han encontrado. Llevamos ya muchos años buscando el eslabón perdido. Hace poco vi en un documental que hablaban precisamente de un científico que hizo una prueba y cogió restos óseos de personas y de un primate, no sé si era de un chimpancé, no sé. Cogió huesos de hombre y huesos de un mono. Los manipuló, los sometió a una serie de pruebas a los huesos, con elementos químicos y eso, y los sepultó, los enterró en un lugar. Y entonces era un lugar que supuestamente se tenían que hacer unas excavaciones y tal y eso. Entonces cuando se hicieron las excavaciones y se descubrieron esos huesos, la comunidad científica evolucionista, ¡wow!, lanzaron un grito de triunfo. Algunos se atrevieron a decir, hemos encontrado el eslabón perdido. La mandíbula era de un humano, otras partes de los huesos eran de un chimpancé, los mezcló a propósito este científico para hacer este experimento. Los dataron de no sé cuántos millones de años de antigüedad, entre ese punto de cuando el mono dejó de ser mono y se convirtió en hombre. ¿En qué momento? Ese eslabón perdido. Y entonces la comunidad científica, pues, evolucionista, brindaron, celebraron, se alegraron, ha sido un gran descubrimiento, todas las pruebas apuntan a que esto es así y tal y no sé qué. Y entonces el científico que provocó eso, como estaba todo documentado, él lo documentó todo eso, pues anunció una rueda de prensa ante sus colegas científicos para anunciar unas importantes declaraciones, y entonces destapó todo esto, mostró el material de vídeo, todo, lo mostró todo y mostró que esto era una farsa, era una mentira. O sea, lo que demostró este hombre es que fácil que puede ser engañar a la ciencia, qué fácil es querer ver lo que no es, porque ni siquiera el esqueleto era un esqueleto con la misma antigüedad y de la misma especie, eran huesos mezclados, pero ya la comunidad internacional científica evolucionista establecieron ya una serie de principios. O sea, a veces te sorprenden las noticias. Se ha encontrado un trozo de mandíbula en un lugar y ya los científicos le ponen nombre, este pertenece al Homo no sé qué, antes de que esto, del otro, tiene tantos millones de años, esta es este punto y tal. Después otra cosa, cada vez que encuentran un nuevo yacimiento, tienen que reinventar todo lo que habían dicho, porque todo lo que dijeron ante un nuevo descubrimiento, todo se les desmonta.
no coinciden las piezas y hay que volver a reorganizar todo. Pero cuando te venden la evolución como ciencia demostrable, es mentira. O sea, ¿dónde están los fósiles? El registro fósil es abundantísimo, hay un montón de fósiles. Y hay fósiles de dinosaurios, hay fósiles de reptiles, hay fósiles de mamíferos, hay fósiles de peces y hay fósiles de aves. ¿Dónde están los fósiles de las especies en su estado intermedio, cambiando de una especie a otra? ¿Dónde están los fósiles de los peces que estaban dejando de ser pez y convirtiéndose en reptil? ¿Dónde estaban los reptiles que estaban dejando de ser reptiles y se estaban convirtiendo en aves? ¿Dónde están esos fósiles? No existen, ni uno. ¿No le parece a los que enseñan la teoría de la evolución, no les parece muy significativo que a estas alturas del siglo XXI no haya ni un solo fósil que demuestre la teoría de la evolución? Pero se sigue enseñando, como pese a que dentro de la propia ciencia no creacionista ha habido muchos que no estaban de acuerdo con la teoría de la evolución. No gente que creía en Dios, no, gente que buscaba una explicación de dónde venimos, por qué existe todo esto, cómo se formó, pero que la teoría de la evolución pues era insostenible, ¿no? Mira, yo aquí en la estantería tengo 3 libros de Darwin, entre ellos El origen de las especies, y me los he leído y los he investigado y me he documentado y te sorprende decir, en base a las observaciones de Darwin se ha establecido toda esta teoría. Darwin creía en Dios. Él no dejaba a Dios fuera de la ecuación, aunque tenía su propia forma escéptica, ¿no? Y no era cristiano. Pero no negaba a Dios. En fin, te das cuenta de la gran mentira que Satanás ha introducido en el mundo para negar que Dios haya creado todas las cosas. Y esto alcanza a aquellos que se llaman cristianos. Porque si tú, o jovencito, uno de tus hijos que está en el instituto y les están enseñando la evolución de las especies y la materia dice porque estos son los pasos de la evolución y tal, y te preguntan a ti directamente y tú dices, yo no creo en esto, yo creo lo que dice la Biblia, yo creo que Dios creó todas las cosas. No es que te van a respetar tu opinión, no, es que se van a burlar de ti, te van a menospreciar, te van a tratar como un ignorante, como un pobrecito. ¿De dónde te has escapado? Incluso en esta tertulia de la radio, porque uno de los que estaban allí dijo, sí, pero en Estados Unidos una gran mayoría de gente y de centros educativos enseñan el creacionismo. Y el otro le contestó, sí, es verdad, es sorprendente que un país tan avanzado como Estados Unidos todavía enseñe esas cosas. O sea, te quedas alucinando. Dices, ¿cómo? Y lo dicen así tan descaradamente. O sea, te hablan de mentiras, pero las dicen de una forma tan convincente que parece que están diciendo la verdad y que te están dejando en evidencia a ti. Pero ahí es donde tú tienes que tener la sabiduría de escuchar los argumentos, porque esto al final es una guerra de argumentos. O sea, tú tienes que escuchar, bueno, está bien, pero ¿dónde están los argumentos? ¿Por qué la evolución y por qué no el creacionismo? ¿Qué argumentos tienes en contra? No solamente decir, todavía crees en eso. No, pero demuéstramelo. Demuéstralo, que lo que tú crees es la verdad. No pueden. Pero la gente, ignorantes, lo reciben. Por miedo a que me ridiculicen, a parecer que soy un... Yo en el instituto, después ves esas controversias. En el instituto una profesora era muy atea, no creía en Dios y enseñaba todo esto del evolucionismo y todo, pero un día que estaba yo allí hablando con ella observé que llevaba una cadena con una cruz cristiana colgada aquí al cuello, ¿no? Entonces te das cuenta de la paradoja que existe en el ser humano, ¿no?
O sea, puedo ir a misa, me casé por la iglesia, tengo símbolos cristianos, pero Dios no existe. Dios no creó todas las cosas. Las cosas se formaron por sí solas. Hay que tener más fe para creer en el evolucionismo que para creer en Dios. Porque creer el argumento de la Biblia, creer el relato del Génesis, sigue una serie de principios lógicos y aceptables. O sea, es entendible y aceptable el pensar hay un ser todopoderoso, un ser supremo, sabio, que crea todas las cosas con su poder, con un propósito, les da el propósito que tienen para que la vida del hombre sea posible. O sea, tal como te lo explica la Biblia, dices, es razonable. Otra cosa es que yo pueda comprender a un Dios tan grande, no lo puedo comprender. Pero la explicación es razonable, es lógica, tiene un fundamento. Ahora bien, que la ciencia evolucionista me diga que en el principio había una gran cantidad de materia y en un momento dado explosionó dando origen al universo, y que el universo que se creó así se puso en total orden. Por eso le llaman cosmos, porque la palabra cosmos significa orden. Todo se puso en orden, cada galaxia en su lugar, en expansión, en movimiento, todas las estrellas, los soles con sus planetas en órbitas alrededor, la Tierra en sus órbitas exactas. O sea, nosotros sabemos que el año tiene 365 días. O sea, no nos planteamos cuántos días tendrá este año. ¿Irá la Tierra más rápida que otros años este año? No, siempre va a la misma velocidad. ¿Por qué? Que me lo explique la ciencia. No pueden. ¿Por qué la Tierra gira sobre sí misma? ¿Qué poder, qué fuerza la puso en movimiento? Porque según las leyes de la termodinámica, todo objeto que está en movimiento ha tenido que ser puesto en movimiento por una fuerza. O sea, nada se mueve por sí solo, eso es ciencia. O sea, la ciencia evolucionista va contra los principios científicos. La ciencia evolucionista dice que las cosas se han puesto en movimiento por sí solas, sin la intervención de nadie ni de nada. El orden no aparece de la casualidad. Cuando tú quieres ordenar tu escritorio, no lanzas todas las cosas ahí y que a ver si por casualidad caen ordenadas. O sea, ni siquiera es lo más simple. O sea, una cosa sería ya complejo, decir, voy a ordenar mi estantería de libros y voy a lanzar los libros y a ver si cae, por ejemplo, esta enciclopedia, a ver si el volumen 1 cae aquí, el 2 aquí, el 3 aquí, el 4 aquí, y los libros los lanzaré así y que se me ordenen por temas. No, por casualidad es imposible. Si tú lanzas los libros y cae el 1 y el 2 al lado, aunque los demás ya no coincidan, dirás, ¡qué casualidad! Mira, cayó aquí estaba el 1 y el 2 cayó al lado, ¡qué casualidad! Inténtalo una segunda vez, así, a ver si vuelve a ocurrir. Mira, por una remota casualidad podría ocurrir, podría. La ciencia contempla que eso podría pasar. Pero una tercera vez la ciencia te va a decir que es prácticamente imposible, porque por orden de probabilidades, la probabilidad se dispara a una proporción que es casi decir lo mismo que es imposible que eso ocurra. Y estamos hablando de algo tan simple como que dos cosas caigan ahí 3 veces seguidas. Ahora no 2 cosas, millones, trillones de cosas, las células todas en su lugar siempre, todos los elementos que componen el universo, todo el movimiento de las cosas, los ciclos que hay en la tierra del agua, de los gases que llamamos aire que podemos respirar, la composición de esos gases, todo lo que existe y que está dentro de una perfecta armonía. ¿Cómo podemos decir que eso apareció de la nada y por casualidad todo se puso en el lugar que tenía que estar? Nuestros antepasados eran sabios. La gente así sencilla, no habían estudiado, muchos de ellos, no habían tenido ocasión, como mucho algunos habían aprendido a leer y escribir, habían ido a la escuela, pero eran pocas personas que podían acceder a estudios más superiores. Pero tenían sabiduría las personas, porque cuando se planteaba esto,
de dónde vienen todas las cosas, había un dicho que era ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Era un dicho, un dilema que no tenía fácil respuesta, sin la intervención de Dios. Si dejamos a Dios fuera, entonces respóndeme, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿De dónde vienen las gallinas? De los huevos. ¿Y de dónde vienen los huevos? De las gallinas. Entonces, ¿cómo empezó todo? Para que haya una gallina, hacía falta que hubiese un huevo, porque el huevo fecundado produce en su interior el pollito, que será un gallo o será una gallina. Pero si no hay una gallina que ponga el huevo, es imposible que del huevo salga una gallina. Entonces esa lógica de nuestros antepasados, no sé en qué siglo se inventó este dicho, que fue primero la gallina o el huevo, seguro que en internet está, pero hace imposible que las cosas existan sin la intervención de Dios, porque tiene que haber un principio, tiene que haber un algo, un momento dado. Tenemos que partir de una base para decir, porque una casualidad se puede producir, pero es que la vida del reino animal, de las plantas, de la atmósfera, de los planetas y los soles, etcétera, etcétera, no es una casualidad, es la suma de millones de millones de millones de casualidades. Es imposible científicamente que eso ocurra. Imposible. Algún científico se atrevió a calcular cuál sería la cifra para poder hablar de esa posibilidad de que todo exista así por casualidad. Y era un número infinito prácticamente, era un número seguido de no sé cuántos ceros, o sea, una barbaridad, era un número infinito. O sea, dicho de otra forma, es imposible. Científicamente hablando, es imposible que todo lo que existe exista por casualidad. Una vez estaba leyendo un libro que hablaban de todo esto, ¿no? Y para intentar explicarlo, el autor dijo, mira, por probabilidades, el que las cosas existan y existan en el orden en el que están, que las plantas funcionen en su fotosíntesis de esta manera y que ese aire que las plantas producen es el que necesitamos las personas y los seres vivos para respirarlo. Además hay animales que se alimentan exclusiva de esta planta y hay otros que viceversa y no sé qué. O sea, toda la creación está en armonía. Esa teoría de que si matas una mariposa aquí, se puede extinguir una especie animal allí en la otra parte del planeta. ¿Por qué dicen eso? Porque sigue este principio, que todo está conectado. Para que esto exista necesitamos esto, esto y esto. Y a su vez, esto existe gracias a que existe lo otro. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Estamos ahí siempre. Entonces, por orden de probabilidades, que todo esto se hubiese puesto en funcionamiento por casualidad, es una cifra infinita. Pero para que nos hagamos una idea, es más fácil, pero muchísimo más fácil por orden de probabilidades, que tú cojas un libro, como por ejemplo Don Quijote de la Mancha, yo lo tengo por ahí en la estantería, un libro voluminoso. Tú coges el libro de Don Quijote de la Mancha, probadlo, hacer el experimento en casa. Cogéis el libro, arrancáis todas las hojas del Quijote, cogéis unas tijeras y recortáis todas las letras, una por una, una por una, una por una. Os quedarán un montón de trocitos de papel así pequeñitos, cada papel tendrá una letra que ha sido sacada de este libro que es Don Quijote de la Mancha, escrito por Miguel de Cervantes. Entonces todos esos cuadraditos con las letras te ocuparán un volumen así como de una bolsita, los metes todas las letras dentro de la bolsita, te subes a lo alto de un edificio y desde allí dejas volar todas las letritas al viento, que el viento se lleve las letras. Es mucho más probable que las letras caigan y por casualidad cada letra caiga en el lugar donde tenía que estar para que otra vez aparezca escrito el Quijote de la Mancha. Es mucho más fácil que ocurra eso
que la creación exista tal como es. ¿Tú crees que podría ser posible eso? Científicamente, que ese experimento funcionara. Los evolucionistas te van a decir, porque tú les planteas todo esto, claro, ¿y qué respuestas te pueden dar? Te van a decir una cosa, es que es por repetición, es que estamos hablando de miles de millones de años. Vale, de acuerdo. ¿Tú crees que si yo me paso miles de millones de años subiendo a lo alto del edificio y lanzando las letras, después de millones de años, alguna vez pasará que el Quijote se vuelva a escribir solo así por casualidad? ¿De que el viento lleve cada letrita al lugar que le corresponde para que se forme la obra de Cervantes? No, pero es que parece que eso es muy complejo. Y la explicación que te dan es como que es más fácil que apareciese la vida y el ser humano, porque la evolución al principio no era ni una célula, era que estaba ahí en el océano y tal, y pasaron millones de años, y entonces la célula se fue ya formando lo que es una célula, y después, hermanos, para creer todo eso hay que tener mucha más fe que aceptar lo que la Biblia dice. Lo que la ciencia puede explicar son las leyes que rigen el universo. Lo que hace la ciencia se basa en la observación. La ciencia observa todo y en base a la observación experimenta. En base a los experimentos, los resultados de los experimentos, formula leyes. Entonces, Newton formuló las leyes que tenían que ver con la gravedad. Cuentan la historia, algunos dicen que no era cierta, que estaba bajo un árbol, un manzano, y le cayó una manzana en la cabeza. No sé si será cierta o no, algunos dicen que sí, otros dicen que no, es igual. Pero él formuló estas leyes de la gravedad, ¿no? Todo viene por la observación. Si yo suelto algo, siempre cae hacia el suelo. ¿Por qué no cae hacia arriba? ¿Por qué no queda flotando? La Tierra es redonda. ¿Qué concepto es el de abajo o arriba? Porque si estamos en un espacio, que da igual en la dirección que mires, siempre hay un universo infinito. Entonces, ¿cómo podemos decir esto es arriba, esto es abajo? Bueno, estamos en la Tierra, somos atraídos y ahí se formulan leyes. Por la observación se establecen esas leyes. Pero decir que todo eso apareció de la nada, nadie lo creó, es lo más absurdo que el ser humano ha podido decir jamás. Pero pretenden vender que los absurdos somos nosotros, que le damos sentido a la creación. Le damos una lógica del por qué existen las cosas. Simplemente el problema es espiritual. Tenemos que negar a Dios y hay que hacerlo como sea. El mundo amó más las tinieblas que a la luz. El mundo se ha puesto de parte de Satanás. Satanás lleva la corriente de este mundo y el mundo está contento de dejarse llevar por esa corriente. Y hay que negar a Dios. Hay que conseguir que el mundo acepte que Dios no existe. ¿Qué te parece? No dejes que nunca se rían de ti. O mejor dicho, se reirán, pero no dejes que esto te afecte. No te sientas como un tonto, ¿cómo puedo yo creer esto? No, siéntete orgulloso de lo que crees, porque tiene que ver la fe, claro, lo acabamos de leer. Tenemos que creer, por la fe creemos que Dios hizo todo de lo que no se veía. Pero tu fe no está fundamentada en lo absurdo, como sí lo está la teoría de la evolución. Tu fe está fundamentada en principios. Y otro tema es ver cómo la Biblia habla de ciencia. En los próximos días vamos a ver más, porque ahí en el capítulo 1 de Génesis aparecen principios científicos. Por ahí a veces está nuestro querido hermano Antonio Cruz. Él es biólogo, ha sido profesor en la Universidad en Barcelona de Biología durante mucho tiempo. Y bueno, otras muchas cosas. Es escritor y él es científico. Y que evidentemente él cree en Dios porque además es teólogo. Y él
da sus conferencias, lo hemos tenido muchas veces aquí. Ahora a final de agosto vamos juntos a la Línea de la Concepción para estar participando en las conferencias del Congreso de las Iglesias de Cristo, el Congreso anual. Y ahí están sus libros, puedes leer sus libros. Él no dice, a mí me parece que esto es así, la Biblia dijo y tenemos que creerlo porque lo dijo la Biblia. Claro, si lo dice la Biblia tenemos que creerlo, pero no es una fe ciega. Y él te va a dar argumentos científicos, como científico que es. Él te va a decir, no, pero es que esto, y te lo va a explicar y vas a decir, claro. Hay la ciencia y la fe no están opuestas. No, hay ciencia creacionista y hay ciencia evolucionista. Es respetable lo que cada uno quiera creer. Pero tú ya ves una mala intención cuando una de estas partes de la ciencia trata de ridiculizar a la otra. La ciencia evolucionista trata de ridiculizar a los científicos creacionistas. Y estos todavía creen en Dios. Estamos en el siglo XXI. ¿Y habéis podido demostrar que Dios no existe? ¿Habéis podido dar unos argumentos satisfactorios a la hora de decir que el origen de las cosas se produjo así, sin tener a Dios en cuenta? ¿Hay algo en lo que podamos realmente fundamentarnos y decir, sí, esta explicación es satisfactoria, esta explicación sí que nos deja ya con la cuestión resuelta? No, pero es que ni por cercanía, ni por asomo. O sea, desde muy de lejos están ahí. Yo insisto, o sea, yo estoy dispuesto siempre a escuchar, pero me tienes que dar respuestas con peso. ¿Dónde está el registro fósil? ¿Qué explicación es esa de que al principio no había nada y de pronto hubo algo? Las cosas no aparecen porque sí. Vivimos en un mundo donde lo que hay es lo que hay. O sea, nada aparece nuevo en este mundo. Como dice Eclesiastés, nada nuevo hay bajo el sol. O sea, de pronto los científicos no se levantan un día por la mañana y dicen, mira, ha aparecido un quinto, un sexto, un octavo, un décimo elemento. Antes no existía, ahora ya tenemos más elementos. No, eso no existe. En toda la historia de la humanidad no se ha producido nunca. Mira, han aparecido nuevos minerales. Antes no existían estos, ahora sí existen. No. Lo que hay en la Tierra es lo que hay. No se crea nada nuevo. No hay ninguna especie evolucionando. ¿Por qué? ¿Por qué la ciencia no puede observar especies? Si la evolución es continuada, la evolución comenzó y hoy no ha terminado, ¿dónde están las especies que están dejando de ser esto para convertirse en lo otro? No existen. ¿Sobre qué se fundamenta la evolución? Sobre una serie de teorías. Pero cuando te hablan de ellas, te lo dan como ciencia comprensible, lógica, aceptable, y que si crees otra cosa eres un pobrecito, necio, tonto, ignorante. Hermanos, no dejes que el mundo te engañe. Creemos en nuestro Dios que es creador de todas las cosas. Mira, la creación de Génesis tiene una serie de principios basados en la razón. Primero, la creación tuvo un creador. Para que algo exista, alguien lo ha tenido que crear. Todo lo que mires a tu alrededor. Si yo te muestro un bolígrafo, ¿qué es lo que tú piensas? ¿Que esto apareció por sí solo después de millones de años y la composición de elementos, los átomos y reacciones químicas y no sé qué? No. Si yo te enseño esto y te digo, ¿esto de dónde ha salido? Tú me dirás, ¿alguien lo fabricó? Es así de simple. La creación tuvo un creador. Segunda cosa. La creación tuvo un comienzo. Génesis te explica en el principio y ahí explica el comienzo. Todas las cosas tienen un comienzo, todas menos Dios. Dios es eterno. Pero todo lo demás tiene un comienzo. La evolución no te puede explicar eso. ¿Cómo comenzó todo? Ahí había una gran masa de materia. ¿Y de dónde salió esa gran masa de materia? Estaba ahí. Eso no es una explicación.
Sí es una explicación que en el principio no había nada y Dios creó bara de lo que no se veía. Aparecieron las cosas. Tercer principio. La creación manifiesta la sabiduría y el amor de Dios. O sea, solamente observando la creación te das cuenta de algunas cosas. Quien creó todo esto era sabio, era poderoso, pero también es alguien que ama. Porque la creación, mira, lo malo que la creación tiene se produce por el efecto del pecado en el mundo, por la acción del hombre. Pero la creación en sí misma no es agresiva contra nosotros, no tiene maldad contra nosotros, la creación es buena. Dice en Génesis que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. De la creación obtenemos la vida, el aire que respiramos, los alimentos que nuestro cuerpo necesita, las vitaminas que necesitamos, aún a través de la luz del sol. Cuarto principio, todo lo que Dios dijo se cumplió. Dios tiene el poder creador. Lo que Él dijo se hizo. O sea, todo tiene un principio, todo tiene un propósito, todo tiene una finalidad. Nada queda al azar a ver qué pasa. No. Quinto principio, todo lo que Dios creó tenía un propósito. Podríamos añadir desde nuestro punto de vista de la fe un propósito doxológico. La doxología es aquello que tiene que ver con la alabanza a Dios. Es decir, que todo lo que Dios creó tenía un propósito doxológico, quiere decir que todo al final estaba reconociendo su grandeza, su poder, sus atributos. O sea, todo es para alabanza de su gloria, como dicen algunos versículos de la Escritura. Y sexto principio, lo que mantiene una cosa es la fuente de la cosa. Ahí en Colosenses dice que por Cristo fueron creadas todas las cosas y que por Él se sostienen, subsisten. Ese es otro principio que la ciencia evolucionista no puede explicar. ¿Por qué las cosas siguen funcionando? Como antes yo os planteaba. ¿Por qué los planetas siguen en el universo moviéndose a la misma velocidad sin disminuir ni acelerar? ¿Por qué? Porque la Tierra gira sobre sí misma y a la vez alrededor del Sol en un ciclo exacto de 365 días, cada ciclo completo alrededor del Sol. ¿Por qué? Bueno, la Biblia explica porque Dios lo sostiene todo eso, porque Dios cuida de toda esa creación. A pesar del pecado del hombre, Dios sigue interviniendo. Queridos hermanos, lo dejamos aquí. Hemos avanzado en una palabra más en este versículo 1. Hemos visto la palabra creó. Dios creó de lo que no se veía. El próximo día hablamos un poquito más, los cielos y la tierra y más cosas, si Dios nos lo permite. Pero eso será ya otro día. Mañana es viernes, no, mañana es jueves. Entonces, jueves a las 9 de la noche estaremos aquí para seguir estudiando la palabra de Dios si Dios quiere. Si Dios nos lo permite, aquí continuaremos. Queridos hermanos, un fuerte abrazo. Que lo que queda del miércoles sea de mucha bendición para cada uno. Y todo esto que estamos estudiando quizás no tiene una parte más espiritual que otros estudios que hemos hecho, pero es fundamental. No te olvides que los diferentes momentos de adoración que vimos en Apocalipsis y en otros lugares de la Biblia, la base de la adoración era proclamar al Dios creador. Porque tú creaste todas las cosas y por ti subsisten todas las cosas. Cuando en este mundo incrédulo y que niegan a Dios, habemos algunos que decimos, no, nosotros creemos que Dios lo hizo todo, estás alabando, estás adorando a Dios, no lo olvides. Hacer este estudio, meditar en esto, aceptar lo que dice Génesis 1, nos lleva a la victoria sobre nuestro enemigo. Un fuerte abrazo, hermanos, que Dios os cuide, que Dios os bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.